La increíble historia de Jorge Paulo Lemann. Como un simple sueño se volvió un imperio asombroso. Jorge era un joven ambicioso. Mientras crecía en el vibrante Brasil, su cabeza siempre estaba llena de ideas deslumbrantes. Provenía de una familia de clase media, donde el dinero parecía un huésped constante pero indigente. Desde niño soñaba con un futuro brillante, imaginando cada esquina como una oportunidad. Pero la escasez lo acechaba, una sombra que nunca se desvanecía. ¿Debería él seguir el camino seguro de un empleo estable o arriesgarlo todo en su búsqueda de transformar sus sueños en realidad? Cada día ese dilema lo atormentaba. El sonido del reloj marcando las horas se convertía en un eco de presión que lo empujaba hacia una decisión. Todo se complicó cuando el negocio de su padre se desplomó en un instante devastador. La quiebra fue un golpe en el corazón, un grito de auxilio en medio del silencio angustiante de su hogar. Jorge sintió el nudo en su garganta, el temor de no tener un futuro. «Debo hacer algo», pensó. Con una decisión abrupta, empacó sus sueños y su ambición, y se mudó a los Estados Unidos buscando un nuevo comienzo. Allí el horizonte se expandió. En un café pequeño de Nueva York, conoció a un mentor excéntrico. Este hombre, con un aire misterioso y una risa inquietante, parecía ver algo en Jorge que otros no podían. «Tienes talento», le dijo con un brillo en los ojos, pero había algo más en su mirada, un secreto escondido bajo la superficie que apenas cobraba forma. A medida que Jorge se sumergía en audaces negocios y giros inesperados, las sombras del pasado de su mentor comenzaron a acecharlo. Las oportunidades llegaron, pero también los peligros. Con cada paso hacia construir su imperio, la presión aumentaba. Rivales externos acechaban en cada esquina. Pero incluso más alarmante eran los demonios internos que comenzaban a surgir. En cada trato sentía la fría mano del miedo. En cada decisión, el peso de la integridad. La línea entre la riqueza y la moralidad se hacía cada vez más difusa. Un día, mientras revisaba su teléfono, un mensaje anónimo apareció en la pantalla. «Tu mentor tiene un secreto oscuro que podría destruirlo todo». Su corazón se detuvo. ¿Qué podía ser? Jorge sintió un escalofrío recorrer su espalda. Cada latido, un recordatorio de lo que estaba en juego. Tenía que descubrir la verdad antes de que fuera demasiado tarde. La ambición lo consumía, pero la última pregunta lo atormentaba. ¿Estaba dispuesto a sacrificar todo, incluso a las personas que amaba, por un sueño de grandeza? La intriga comenzaba a apoderarse de él, dejando en el aire una pregunta inquietante. ¿Podría conseguir el éxito sin perder su alma en el camino? ¡Hey! Antes de continuarmos con esa historia increíble, preciso te facer un alerta importante. Muitos inscritos ten relatado que o YouTube removió suas inscrições sin aviso. Dá só una conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. No quiero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que ven por aí. E já que você está aí, deja aquele like poderoso, que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Jorge Paulo Lemann se encontraba en el umbral de una decisión que podría cambiarlo todo. El mensaje anónimo aún resonaba en su mente mientras sus dedos temblorosos sostenían el teléfono. «Tu mentor tiene un secreto oscuro que podría destruirlo todo».
La fase era como un eco amenazante que marcaba el ritmo de su corazón. Se preguntaba si debía investigar más o ignorar el aviso y seguir persiguiendo su ambición. Con una mezcla de determinación y miedo, decidió confrontar a su mentor. Esa noche, en un bar de la ciudad, se encontraron en un ambiente cargado de risas y música. Pero para Jorge nada de eso era visible. Solo podía pensar en la sombra que lo acechaba. Sentados en una mesa discreta, el ambiente vibrante alrededor parecía ser un contraste con la tensión que crecía entre ellos. Jorge, comenzó su mentor, su voz calmada. Has tenido un buen desempeño. Estoy orgulloso de ti. Pero Jorge no podía aceptar ese cumplido. La inquietud lo consumía. Hay algo de lo que necesito hablar. Sus palabras salieron casi entre susurros. De repente, un estruendo hizo que ambos se giraran hacia la entrada. Un grupo de hombres entró al bar, sus rostros enojados y al borde de una rabia contenida. Jorge pudo ver que uno de ellos sostenía un teléfono móvil con una imagen claramente visible. Era su mentor, pero no. Era el hombre brillante y persuasivo que había conocido. Era un hombre enredado en un escándalo de fraude y corrupción. Las luces del bar parpadeaban a medida que la situación se intensificaba. «¡Tú nos traicionaste!», gritó uno de ellos, y el murmullo del bar se apagó de inmediato. Todos los ojos estaban sobre ellos. El tiempo pareció detenerse. Jorge sintió un nudo en el estómago, frío y pesado. Su mentor intentó calmar a la multitud, pero los murmullos crecieron como un rugido de tormenta. «Solo fue un malentendido», dijo su mentor, pero su voz sonaba insegura. Jorge observó la transformación del hombre que antes había visto como un faro de sabiduría. Fue abrumador. La credibilidad de su mentor se desmoronaba ante sus ojos. Jorge, ahora atrapado entre la lealtad y la traición, sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. No podía creer que el hombre que lo había guiado, que parecía conocer todos los secretos del éxito, estaba atrapado en un escándalo que podía arruinar no solo su carrera, sino también su vida. En un instante de rabia y confusión, detuvo su propio pensamiento. «¿Esto es lo que quieres? ¿Sabías lo que hacía?», gritó, dirigiéndose a su mentor. El hombre lo miró, sus ojos llenos de una mezcla de desespero y algo más. ¿Remordimiento? Las sirenas de la policía comenzaron a sonar a lo lejos, y la multitud se volvió frenética. Jorge miró a su alrededor. Los rostros en el bar eran un mar de incertidumbre. ¿Qué le depararía el futuro? Se dio cuenta de que, al enfrentarse a su mentor, se había adentrado en un camino oscuro y peligroso. Pudo haber estado persiguiendo sus sueños, pero ahora esos mismos sueños parecían una trampa mortal. Mientras la tensión en el bar alcanzaba un clímax, la mirada de su mentor se encontró con la de Jorge. «No todo lo que crees es verdad», murmuró, como si eso fuera suficiente para cambiarlo todo. Cuando Jorge estaba a punto de responder, la puerta se abrió y un oficial de policía ingresó. La realidad los alcanzaba a todos. Jorge, sintiéndose atrapado entre dos mundos, no podía evitar una pregunta que lo carcomía. ¿Podría realmente construir su imperio sobre una base de mentiras? La intriga lo consume, dejando una sombra de incertidumbre. ¿Estaba preparado para enfrentar lo que se venía, o las revelaciones hundirían su sueño? Por completo, Jorge Paulo Alemán se encontraba en el umbral de una decisión que podría cambiarlo todo. El mensaje anónimo aún resonaba en su mente mientras sus dedos temblorosos sostenían el teléfono.
Tu mentor tiene un secreto oscuro que podría destruirlo todo. La frase era como un eco amenazante que marcaba el ritmo de su corazón. Se preguntaba si debía investigar más o ignorar el aviso y seguir persiguiendo su ambición. Con una mezcla de determinación y miedo, decidió confrontar a su mentor. Esa noche, en un bar de la ciudad, se encontraron en un ambiente cargado de risas y música. Pero para Jorge, nada de eso era visible. Solo podía pensar en la sombra que lo acechaba. Sentados en una mesa discreta, el ambiente vibrante alrededor parecía ser un contraste con la tensión que crecía entre ellos. Jorge, comenzó su mentor, su voz calmada. Has tenido un buen desempeño. Estoy orgulloso de ti. Pero Jorge no podía aceptar ese cumplido. La inquietud lo consumía. Hay algo de lo que necesito hablar. Sus palabras salieron casi entre susurros. De repente, un estruendo hizo que ambos se giraran hacia la entrada. Un grupo de hombres entró al bar, sus rostros enojados y al borde de una rabia contenida. Jorge pudo ver que uno de ellos sostenía un teléfono móvil con una imagen claramente visible. Era su mentor, pero no era el hombre brillante y persuasivo que había conocido. Era un hombre enredado en un escándalo de fraude y corrupción. Las luces del bar parpadeaban a medida que la situación se intensificaba. ¡Tú nos! ¡Oh, traicionaste! Gritó uno de ellos, y el murmullo del bar se apagó de inmediato. Todos los ojos estaban sobre ellos. El tiempo pareció detenerse. Jorge sintió un nudo en el estómago, frío y pesado. Su mentor intentó calmar a la multitud, pero los murmullos crecieron como un rugido de tormenta. Solo fue un malentendido, dijo su mentor, pero su voz sonaba insegura. Jorge observó la transformación del hombre que antes había visto como un faro de sabiduría. Fue abrumador. La credibilidad de su mentor se desmoronaba ante sus ojos. Justo cuando la tensión alcanzaba su punto máximo, el silencio fue interrumpido por un ruido sordo. Una explosión resonó en el exterior del bar, y el cristal de las ventanas tembló. Jorge sintió que el corazón se le retenía. Con un movimiento rápido, se asomó a la ventana y vio una fila de coches de policía rodeando el lugar. La atmósfera se volvió frenética. Gritos y sirenas se mezclaban en un caos abrumador. Desesperado, miró a su mentor. «¡Esto es culpa tuya!». La rabia y el miedo reventaban dentro de él. ¿No era suficiente el escándalo? ¿Ahora una explosión? Pero el mentor no parecía asustado. En lugar de eso, sus ojos reflejaban una extraña calma, como si todo estuviera bajo control. «Jorge, hay algo que no te he contado», dijo, acercándose. «Lo que ves aquí no es solo un escándalo. Esto va más allá de mí». Su voz era casi un susurro, pero el peso de sus palabras lo hizo estremecer. «Hay gente a la que les debo, cosas que no puedes imaginar. Estás en peligro, mucho más de lo que sabes». En ese instante, un nuevo grupo de hombres entró corriendo, visiblemente armados. La multitud comenzó a gritar y Jorge sintió un mareo. «¿Quiénes son ellos?», preguntó, incapaz de comprender. Pero la respuesta que recibió dejó al mundo al revés. «Son de la organización, Jorge, y no solo buscan a mí, buscan a ti». Un frío helado se apoderó de Jorge. ¿Qué relación tenía él con todo esto? La realidad
Lo golpeó. La música en el bar se desvaneció en un tenso silencio. La amenaza era palpable y de repente sus sueños de grandeza parecían una ilusión. Con el caos desenfrenado a su alrededor y con la mirada de su mentor como un espejo roto ante él, Jorge sintió que cualquier cosa que había planeado se desmoronaba. Con su alma en un hilo, supo que el próximo movimiento definiría su vida. ¿Podría escapar de la sombra de su mentor? Y lo más importante, ¿quién era realmente Jorge Paulo Lemann? Mientras los gritos resonaban, se dio cuenta de que su ambición podría llevar a otro mundo oscuro. Un mundo del que no podría regresar. En medio del tumulto, un único pensamiento retumbaba en su mente. ¿Podría construir su imperio sobre una base de traiciones y secretos inconfesables? La tensión creció en su pecho, dejando un eco de incertidumbre. ¿Qué vendría después? La pregunta quedó en el aire, silenciosa y aterradora. Jorge Paulo Lemann se encontraba en el umbral de una decisión que podría cambiarlo todo. El mensaje anónimo aún resonaba en su mente, mientras sus dedos temblorosos sostenían el teléfono. Tu mentor tiene un secreto oscuro que podría destruirlo todo. La frase era como un eco amenazante que marcaba el ritmo de su corazón. Se preguntaba si debía investigar más o ignorar el aviso y seguir persiguiendo su ambición. Con una mezcla de determinación y miedo, decidió confrontar a su mentor. Esa noche, en un bar de la ciudad, se encontraron en un ambiente cargado de risas y música. Pero para Jorge, nada de eso era visible. Solo podía pensar en la sombra que lo acechaba. Sentados en una mesa discreta, el ambiente vibrante alrededor parecía ser un contraste con la tensión que crecía entre ellos. «Jorge», comenzó su mentor, su voz calmada, «has tenido un buen desempeño. Estoy orgulloso de ti». Pero Jorge no podía aceptar ese cumplido. La inquietud lo consumía. «Hay algo de lo que necesito hablar». Sus palabras salieron casi entre susurros. De repente, un estruendo hizo que ambos se giraran hacia la entrada. Un grupo de hombres entró al bar, sus rostros enojados y al borde de una rabia contenida. Jorge pudo ver que uno de ellos sostenía un teléfono móvil con una imagen claramente visible. Era su mentor, pero no era el hombre brillante y persuasivo que había conocido. Era un hombre enredado en un escándalo de fraude y corrupción. Las luces del bar parpadeaban a medida que la situación se intensificaba. «¡Tú nos traicionaste!», gritó uno de ellos, y el murmullo del bar se apagó de inmediato. Todos los ojos estaban sobre ellos. El tiempo pareció detenerse. Jorge sintió un nudo en el estómago, frío y pesado. Su mentor intentó calmar a la multitud, pero los murmullos crecieron como un rugido de tormenta. «Solo fue un malentendido», dijo su mentor, pero su voz sonaba insegura. Jorge observó la transformación del hombre que antes había visto como un faro de sabiduría. Fue abrumador. La credibilidad de su mentor se desmoronaba ante sus ojos. Ahora, en medio de la confusión, la situación se tornaba aún más crítica. Jorge podía sentir que las miradas de la multitud se volvían más agresivas. Un oficial de policía apareció en la entrada y la atmósfera se volvió tensa. «¡Todos tranquilos!», gritó, levantando la mano. Pero el estruendo no cesaba. «Escucha, Jorge», dijo su mentor, en un susurro urgente. «No todo lo que crees es verdad. No me conoces del todo». Antes de que Jorge pudiera responder, las luces del bar comenzaron a parpadear intensamente y un grito desgarrador rompió el caos.
Un hombre entre la multitud había caído al suelo. ¡Lo han disparado!, gritó alguien. Jorge sintió que el mundo se detenía. En un instante, su deseo de huir colisionó con su instinto de ayudar. Se lanzó hacia la entrada, pero la multitud se movía caóticamente, empujando a todos en distintas direcciones. Durante ese momento de terror, su mente comenzó a girar entre las preguntas. ¿Quién había disparado? ¿Estaba su vida en peligro? A medida que intentaba aclarar sus pensamientos, el reconocimiento hizo que su corazón se detuviera. En la confusión, vio el rostro del tirador. Era alguien que había conocido, un antiguo colega que alguna vez había llamado amigo. La traición se aferraba a su pecho como un puñal. ¡Jorge!, gritó su mentor. Y Jorge se dio vuelta. No confíes en él. Es parte de todo esto. La desesperación en la voz del hombre resonaba. Jorge sintió el sudor frío deslizarse por su frente, mientras el caos a su alrededor estallaba en gritos y presión. ¿Qué estás diciendo? ¿De qué hablas? La voz de Jorge se elevó entre el ruido, lleno de rabia y confusión. Todo se sentía como un juego mortal. La realidad a su alrededor cambió drásticamente. El hijo del tirador, un niño que Jorge había conocido años atrás, apareció entre la multitud. Abría los brazos buscando a su padre. La imagen destrozó a Jorge. En ese instante, el tiempo se detuvo y el verdadero horror se apoderó de él. Su amiga, la madre del niño, también estaba allí y se acercaba, su mirada aterrada. Todo el mundo había estado involucrado en algo más grande. Todo lo que Jorge pensaba que era verdad se desmoronaba. Mientras el caos lo envolvía y el niño gritaba, una pregunta comenzó a atormentarlo. ¿Qué había hecho realmente su mentor? ¿Y por qué había sido seleccionado para esta oscura trama? Con el corazón en la garganta, Jorge supo que su vida nunca volvería a ser la misma. Se encontraba de pie en el centro de un escenario que no había elegido. ¿Podría realmente salir de esta situación? ¿O su sueño de grandeza se convertiría en su mayor pesadilla? La incertidumbre lo abrumaba. Todo estaba en juego. La oscuridad estaba aquí, y Jorge sentía que no había forma de escapar. Jorge Paulo Lemann se encontraba en el umbral de una decisión que podría cambiarlo todo. El mensaje anónimo aún resonaba en su mente, mientras sus dedos temblorosos sostenían el teléfono. Tu mentor tiene un secreto oscuro que podría destruirlo todo. La frase era como un eco amenazante que marcaba el ritmo de su corazón. Se preguntaba si debía investigar más o ignorar el aviso y seguir persiguiendo su ambición. Con una mezcla de determinación y miedo, decidió confrontar a su mentor. Esa noche en un bar de la ciudad, se encontraron en un ambiente cargado de risas y música, pero para Jorge nada de eso era visible. Solo podía pensar en la sombra que lo acechaba. Sentados en una mesa discreta, el ambiente vibrante. Alrededor parecía ser un contraste con la tensión que crecía entre ellos. Jorge, comenzó su mentor, su voz calmada. Has tenido un buen desempeño. Estoy orgulloso de ti. Pero Jorge no podía aceptar ese cumplido. La inquietud lo consumía. Hay algo de lo que necesito hablar. Sus palabras salieron casi entre susurros. De repente, un estruendo hizo que ambos se giraran hacia la entrada. Un grupo de hombres entró al bar, sus rostros enojados y al borde de una rabia contenida. Jorge pudo ver que uno de ellos sostenía un teléfono móvil con una imagen claramente visible. Era su mentor, pero no era el hombre brillante y persuasivo que había conocido.
Era un hombre enredado en un escándalo de fraude y corrupción. Las luces del bar parpadeaban a medida que la situación se intensificaba. «Tú nos traicionaste», gritó uno de ellos, y el murmullo del bar se apagó de inmediato. Todos los ojos estaban sobre ellos. El tiempo pareció detenerse. Jorge sintió un nudo en el estómago, frío y pesado. Su mentor intentó calmar a la multitud, pero los murmullos crecieron como un rugido de tormenta. «Solo fue un malentendido», dijo su mentor, pero su voz sonaba insegura. Jorge observó la transformación del hombre que antes había visto como un faro de sabiduría. Fue abrumador. La credibilidad de su mentor se desmoronaba ante sus ojos. Ahora, en medio de la confusión, la situación se tornaba aún más crítica. Jorge podía sentir que las miradas de la multitud se volvían más agresivas. Un oficial de policía apareció en la entrada y la atmósfera se volvió tensa. «Todos tranquilos», gritó, levantando la mano. Pero el estruendo no cesaba. «Escucha, Jorge», dijo su mentor en un susurro urgente. «No todo lo que crees es verdad. No me conoces del todo». Antes de que Jorge pudiera responder, las luces del bar comenzaron a parpadear intensamente, y un grito desgarrador rompió el caos. Un hombre entre la multitud había caído al suelo. «¡Lo han disparado!», gritó alguien. Jorge sintió que el mundo se detenía. En un instante, su deseo de huir colisionó con su instinto de ayudar. Se lanzó hacia la entrada, pero la multitud se movía caóticamente, empujando a todos en distintas direcciones. Durante ese momento de terror, su mente comenzó a girar entre las preguntas. ¿Quién había disparado? ¿Estaba su vida en peligro? A medida que intentaba aclarar sus pensamientos, el reconocimiento hizo que su corazón se detuviera. En la confusión vio el rostro del tirador. Era alguien que había conocido, un antiguo colega que alguna vez había llamado amigo. La traición se aferraba a su pecho como un puñal. «¡Jorge!», gritó su mentor, y Jorge se dio vuelta. «No confíes en él. Es parte de todo esto». La desesperación en la voz del hombre resonaba. Jorge sintió el sudor frío deslizarse por su frente, mientras el caos a su alrededor estallaba en gritos y presión. «¿Qué estás diciendo? ¿De qué hablas?». La voz de Jorge se elevó entre el ruido, lleno de rabia y confusión. Todo se sentía como un juego mortal. La realidad a su alrededor cambió drásticamente. Fue entonces cuando la madre del niño que había caído al suelo apareció entre la multitud pidiendo ayuda con los ojos llenos de lágrimas. La vio, su antiguo amor. Su corazón se rompió al ver el dolor en su rostro. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, y Jorge sintió un profundo tormento. El niño, aterrorizado y confundido, se abalanzó hacia su madre. «¡Mamá, está herido!», gritaron los dos, y el mundo se arremolinó a su alrededor. Jorge recordó las dulces promesas que se hicieron años atrás, el futuro que soñaron juntos. «Jorge», murmuró su mentor, «hay algo que debes saber». Pero Jorge ya no podía concentrarse. De repente, un poderoso estruendo resonó desde fuera, y el bar se llenó de un humo denso. Todo el caos se tornó en un descontrol absoluto. En medio de la desesperación, Jorge sintió un tremor, como si alguna fuerza poderosa estuviera detrás de todo esto, como si el pasado de su mentor, todas esas ambiciones ocultas, estuvieran al borde de estallar. Y entonces comprendió.
Su mentor realmente lo había manipulado todo, incluso sus sueños. Pero la revelación más increíble aún no había llegado. En un momento de claridad, Jorge logró ver a su mentor de una manera completamente diferente. Miró a su alrededor, y mientras la policía hacía su entrada, su mente giró. Ante sus ojos, el grupo de entre los tiradores reveló una imagen escalofriante. No eran solo matones. Un rostro familiar y desgarrador apareció entre ellos. Era su hermano, alguien que pensó que había perdido. ¡Jorge!, gritó, y ese grito atravesó el bar como un puñal. El impacto de su revelación lo dejó helado. Había estado persiguiendo sombras, y las sombras lo habían encontrado. ¿Por qué? ¿Cómo es posible?, balbuceó Jorge, sintiendo que se desmoronaba. La tensión estallaba en su pecho, no solo por el miedo, sino por la traición personal. Su propio hermano estaba entre los enemigos. Mientras el caos se desataba a su alrededor y el humo oscurecía su visión, Jorge entendió que había llegado a un punto de no retorno. El sueño de grandeza se había convertido en una oscuridad absoluta. ¿Podría encontrar la salida de esta prisión de mentiras y traiciones? La incertidumbre lo envolvía, y la pregunta quedó en el aire. ¿Qué futuro le esperaba ahora que todo a lo que había creído se desmoronaba? Jorge Paulo Lemann se encontraba en el umbral de una decisión que podría cambiarlo todo. El mensaje anónimo aún resonaba en su mente mientras sus dedos temblorosos sostenían el teléfono. Tu mentor tiene un secreto oscuro y podría destruirlo todo. La frase era como un eco amenazante que marcaba el ritmo de su corazón. Se preguntaba si debía investigar más o ignorar el aviso y seguir persiguiendo su ambición. Con una mezcla de determinación y miedo, decidió confrontar a su mentor. Esa noche, en un bar de la ciudad, se encontraron en un ambiente cargado de risas y música, pero para Jorge nada de eso era visible. Solo podía pensar en la sombra que lo acechaba. Sentados en una mesa discreta, el ambiente vibrante alrededor parecía ser un contraste con la tensión que crecía entre ellos. Jorge, comenzó su mentor, su voz calmada, has tenido un buen desempeño. Estoy orgulloso de ti. Pero Jorge no podía aceptar ese cumplido. La inquietud lo consumía. Hay algo de lo que necesito hablar. Sus palabras salieron casi entre susurros. De repente, un estruendo hizo que ambos se giraran hacia la entrada. Un grupo de hombres entró al bar, sus rostros enojados y al borde de una rabia contenida. Jorge pudo ver que uno de ellos sostenía un teléfono móvil con una imagen claramente visible. Era su mentor, pero no era el hombre brillante y persuasivo que había conocido. Era un hombre enredado en un escándalo de fraude y corrupción. Las luces del bar parpadeaban a medida que la situación se intensificaba. «¡Tú nos traicionaste!», gritó uno de ellos, y el murmullo del bar se apagó de inmediato. Todos los ojos estaban sobre ellos. El tiempo pareció detenerse. Jorge sintió un nudo en el estómago, frío y pesado. Su mentor intentó calmar a la multitud, pero los murmullos crecieron como un rugido de tormenta. «Solo fue un malentendido», dijo su mentor, pero su voz sonaba insegura. Jorge observó la transformación del hombre que antes había visto como un faro de sabiduría. Fue abrumador. La credibilidad de su mentor se desmoronaba ante sus ojos. Ahora, en medio de la confusión,
La situación se tornaba aún más crítica. Jorge podía sentir que las miradas de la multitud se volvían más agresivas. Un oficial de policía apareció en la entrada y la atmósfera se volvió tensa. «¡Todos tranquilos!», gritó, levantando la mano. Pero el estruendo no cesaba. «Escucha, Jorge», dijo su mentor en un susurro urgente. «No todo lo que crees es verdad. No me conoces del todo». Antes de que Jorge pudiera responder, las luces del bar comenzaron a parpadear intensamente y un grito desgarrador rompió el caos. Un hombre entre la multitud había caído al suelo. «¡Lo han disparado!», gritó alguien. Jorge sintió que el mundo se detenía. En un instante, su deseo de huir colisionó con su instinto de ayudar. Se lanzó hacia la entrada, pero la multitud se movía caóticamente, empujando a todos en distintas direcciones. Durante ese momento de terror, su mente comenzó a girar entre las preguntas. ¿Quién había disparado? ¿Estaba su vida en peligro? A medida que intentaba aclarar sus pensamientos, el reconocimiento hizo que su corazón se detuviera. En la confusión, vio el rostro del tirador. Era alguien que había conocido, un antiguo colega que alguna vez había llamado amigo. La traición se aferraba a su pecho como un puñal. «¡Jorge!», gritó su mentor. Y Jorge se dio vuelta. «No confíes en él. Es parte de todo esto». La desesperación en la voz del hombre resonaba. Jorge sintió el sudor frío deslizarse por su frente, mientras el caos a su alrededor estallaba en gritos y presión. «¿Qué estás diciendo? ¿De qué hablas?». La voz de Jorge se elevó entre el ruido, lleno de rabia y confusión. Todo se sentía como un juego mortal. La realidad a su alrededor cambió drásticamente. Fue entonces cuando la madre del niño que había caído al suelo apareció entre la multitud, pidiendo ayuda con los ojos llenos de lágrimas. La vio. Su antiguo amor. Su corazón se rompió al ver el dolor en su rostro. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, y Jorge sintió un profundo tormento. El niño, aterrorizado y confundido, se abalanzó hacia su madre. «¡Mamá, está herido!», gritaron los dos, y el mundo se arremolinó a su alrededor. Jorge recordó las dulces promesas que se hicieron años atrás, el futuro que soñaron juntos. «Jorge», murmuró su mentor, «hay algo que debes saber». Pero Jorge ya no podía concentrarse. De repente, un poderoso estruendo resonó desde fuera, y el bar se llenó de un humo denso. Todo el caos se tornó en un descontrol absoluto. En medio de la desesperación, Jorge sintió un tremor, como si alguna fuerza poderosa estuviera detrás de todo esto, como si el pasado de su mentor, todas esas ambiciones ocultas, estuvieran al borde de estallar. Y entonces comprendió. Su mentor realmente lo había manipulado todo, incluso sus sueños. Pero la revelación más increíble aún no había llegado. En un momento de claridad, Jorge logró ver a su mentor de una manera completamente diferente. Miró a su alrededor y mientras la policía hacía su entrada, su mente giró. Ante sus ojos, el grupo de entre los tiradores reveló una imagen escalofriante. No eran solo matones. Un rostro familiar y desgarrador apareció entre ellos. Era su hermano, alguien que pensó que había perdido. «¡Jorge!», gritó, y ese grito atravesó el bar como un puñal. El impacto de su revelación lo dejó helado. Había estado persiguiendo sombras, y las sombras lo habían encontrado. «¿Por qué? ¿Cómo es posible?», balbuceó Jorge, sintiendo que se desmoronaba. La tensión estallaba en su pecho.
no solo por el miedo, sino por la traición personal. Su propio hermano estaba entre los enemigos. Mientras el caos se desataba a su alrededor y el humo oscurecía su visión, Jorge entendió que había llegado a un punto de no retorno. El sueño de grandeza se había convertido en una oscuridad absoluta. ¿Podría encontrar la salida de esta prisión de mentiras y traiciones? La incertidumbre lo envolvía y la pregunta quedó en el aire. ¿Qué futuro le esperaba ahora que todo a lo que había creído se desmoronaba? Jorge Paulo Lemann estaba en el borde de una decisión que podría cambiarlo todo. El mensaje anónimo seguía resonando en su mente mientras sus dedos temblorosos sostenían el teléfono. Tu mentor tiene un secreto oscuro que podría destruirlo. ¡Todo! La frase retumbaba como un eco amenazante, marcando el ritmo de su corazón. Se preguntaba si debía investigar más o ignorar el aviso y seguir persiguiendo su ambición. Con una mezcla de determinación y miedo, decidió confrontar a su mentor. Esa noche, en un bar en el centro, se encontraron en un ambiente cargado de risas y música. Pero para Jorge, nada de eso era visible. Solo podía pensar en la sombra que lo acechaba, sentados en una mesa discreta. El ambiente vibrante parecía un contraste con la tensión que crecía entre ellos. Jorge, comenzó su mentor, su voz calma, pero con un tono apurado. Has tenido un buen desempeño. Estoy orgulloso de ti. Pero Jorge no podía aceptar eso. La inquietud lo consumía. Hay algo de lo que necesito hablar. Apenas pudo susurrar. De repente, un estruendo hizo que ambos se giraran hacia la entrada. Un grupo de hombres entró al bar, sus rostros enojados y al borde de una rabia contenida. Jorge pudo ver que uno de ellos sostenía un teléfono móvil con una imagen claramente visible. Era su mentor, enredado en un escándalo de fraude y corrupción. Las luces del bar parpadeaban intensamente y el ambiente se llenó de murmullos. ¡Tú nos traicionaste!, gritó uno de ellos, y el murmullo se apagó de inmediato. Todos los ojos estaban sobre ellos. Jorge sintió un nudo frío en el estómago. Su mentor trató de calmar a la multitud, pero los murmullos se convirtieron en un rugido de tormenta. «Solo fue un malentendido», decía su mentor, pero su voz sonaba insegura. Jorge observó cómo la credibilidad de su mentor se desmoronaba ante sus ojos. Mientras la tensión crecía, Jorge podía sentir una presión cada vez más intensa a su alrededor. De repente, la puerta del bar se abrió de golpe y una figura familiar apareció. «Jorge, ¿eres tú?» Era su hermano, alguien a quien había pensado perdido para siempre. Pero lo que lo hacía aún más impactante era el arma que llevaba en su mano. «¿Qué estás haciendo aquí? ¿Por qué tienes eso?», preguntó Jorge, con la voz temblando, sintiendo que el mundo se le venía encima. Su hermano no respondió, pero su mirada reflejaba algo más que miedo. Era desesperación, ira. Detrás de él, los hombres enojados también comenzaron a avanzar. «Sal de mi camino, hermano. Ellos están detrás de mí». «Y tú también estás en peligro», gritó su hermano mientras miraba a la multitud con ojos llenos de pánico. El ambiente se volvió un caos. Una mujer cerca de ellos gritó mientras intentaba escapar, creando un efecto dominó de pánico. Jorge sintió que el corazón se le aceleraba. Un nudo se formó en su garganta. ¿Cómo podía ser que su propio hermano estuviera envuelto en esta locura? La confusión lo abrumaba. Todo parecía un sueño, una pesadilla de la cual no podía despertar. De repente,
el grupo de hombres comenzó a moverse, y uno de ellos apuntó su arma en dirección a Jorge. Todo sucedió tan rápido. En su mente, las imágenes comenzaron a entrelazarse. La traición, los secretos, la verdad oculta detrás de la fachada de éxito que había estado persiguiendo. En un instante, el tiempo se detuvo. ¡No! ¡No lo hagas!, gritó su hermano, pero fue demasiado tarde. Un disparo resonó en el bar, y el ruido se mezcló con el grito de alguien más. Era su mentor, cayendo al suelo, una expresión de horror en su rostro. Jorge se sintió desvanecer. ¡No! ¡No puede ser! El terror se apoderaba de él, mientras miraba a su hermano, incrédulo. La imagen de su hermano entre los enemigos se alineaba con el caos. ¿Quién era su verdadero enemigo? ¿Los hombres que buscaban venganza? ¿O el propio hombre que lo había guiado hacia esta oscuridad? La escena se transformó en un laberinto de confusión y miedo. Jorge no entendía qué estaba pasando. En su mente, un solo pensamiento no dejaba de repetirse. Todo lo que había construido estaba destinado a ser destruido así, en un parpadeo. La verdad se desmoronaba ante sus ojos, y el destino se tornaba oscuro y sombrío, mientras el caos continuaba y las sirenas de la policía resonaban a lo lejos. Jorge sintió que una botella de aire le cortaba la respiración. Todo había sido un juego de sombras, y ahora estaba atrapado en el centro. ¿Qué vendría después? ¿Podría salir de esta trampa mortal? El silencio que siguió fue ensordecedor, dejándolo en un abismo de incertidumbre, preguntándose si alguna vez podría reconstruir lo que acababa de perder. Jorge Paulo Lemann sentía que su mundo se desmoronaba a su alrededor. Él, que había soñado con grandes logros, ahora se encontraba atrapado en un caos que no podía controlar. En medio del bar, el estruendo del disparo seguía resonando en sus oídos como un eco aterrador. Su mentor caía al suelo y el pánico llenaba el lugar. Las risas y la música se habían convertido en gritos y caos. ¡Jorge!, su hermano había gritado, pero eso no era lo más impactante. La profunda conexión que Johan había sentido hacia su hermano se rompió por completo al darse cuenta de la traición. En un instante, la imagen de su hermano, una figura que había pensado perdida, lo sacudía hasta los cimientos. Pero en ese momento, lo que más le preocupaba no era solo la situación caótica, sino el rostro del tirador, el reflejo de una sombra familiar. Y en el clímax de esta locura, Johan lanzó una bomba. «Jorge, no es mi culpa. Tú no sabes la verdad. Nuestro padre está muerto. Todo esto es por él». El silencio se abalanzó sobre el bar como un manto pesado, las palabras de Johan cortando el aire. La revelación lo golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Qué quería decir? ¿Qué estás diciendo? Jorge retrocedió, tratando de asimilarlo. ¿Qué tiene que ver mi padre en todo esto? En sus ojos brillaba una mezcla de miedo y desesperación. La realidad que conocía estaba construida sobre mentiras. Él debía estar muerto, pero los hombres de mi padre volvieron para cobrar venganza. Están detrás de nosotros y no tengo dónde ir. Johan luchaba con sus emociones, y Jorge no podía dejar de mirar a su hermano, quien se llenaba de angustia. La multitud a su alrededor murmuraba sus rostros, entremezclándose con confusión. Todo lo que Jorge creía saber sobre su vida comenzaba a desvanecerse. Él siempre había pensado que su mentor era solo un hombre racional, un guía en su búsqueda de éxito.
Pero ahora, las sombras no solo habían estado acechando a su hermano, sino a toda su familia. Las raíces de la traición se extendían mucho más allá de lo que había imaginado. La forma en que su mundo giraba le quitó el aire. Entonces el bar tembló con una nueva explosión y el pánico estalló como un fuego en seco. La gente corría en todas direcciones. Gritos y llantos llenaban el aire. Jorge sintió que el suelo se deslizaba por debajo de él e intentó alcanzar a Johann. Pero cada vez que se acercaba, la multitud lo separaba y el profundo temor llenaba su pecho. ¡Johann! Gritó, su voz resonando con desesperación. Pero en su mente todos los pensamientos se mezclaban en una bruma. ¿Quién era realmente su hermano? ¿Era un traidor o una víctima? Y su mentor, el hombre que había influido tanto en su vida, ¿realmente había sido parte de esta trama siniestra? Imágenes del pasado comenzaron a desvanecerse, recuerdos confusos. Jorge ni siquiera estaba seguro de qué era real. Lo único que oía eran ecos de advertencias mezclados con vertiginosas revelaciones. Y así, en medio del caos y la confusión de gente, el terror y la verdad se entrelazaban. La luz comenzó a desvanecerse, y mientras el caos alcanzaba su punto más alto, Jorge sintió que una mano se aferraba a su brazo. Era una figura encapuchada, con una voz suave pero firme. «Jorge, ven conmigo, tu vida está en peligro». La luz de la entrada iluminó su rostro, que al instante le pareció familiar. Entonces, en un giro inesperado, el encapuchado se retiró la capucha y Jorge quedó paralizado. Pero «tú» era la última palabra que pudo pronunciar mientras su mundo se desmoronaba por completo. Aquella persona era más que un conocido. Era alguien que había creído perdida. Su madre, viva y en medio de esa locura. El tiempo se detuvo y las preguntas comenzaron a surgir en su mente como relámpagos. ¿Cuánto tiempo había estado oculta? ¿Qué secretos había mantenido? La realidad que había conocido se desvanecía, revelando un laberinto de conspiraciones y verdades exquisitamente enredadas. «¡Tú no puedes estar aquí! ¡Esto no puede ser real!», gritó Jorge, sintiéndose atrapado entre verdades asombrosas y el horror de la situación. El caos reinaba, pero el rostro de su madre iluminaba el oscuro camino que estaba a punto de tomar. Y en ese momento de revelación, la pregunta que se formó en su mente fue desgarradora. ¿Estaría preparado para enfrentar lo que venía ahora, con la certeza de que todo lo que había creído estaba en juego? La multitud seguía gritando. Una ola de ruido volvió a envolverlo, y Jorge sintió que su vida se dirigía hacia un camino que jamás había imaginado. La historia apenas comenzaba, y lo inesperado acechaba en cada sombra. Jorge Paulo Lehmann se encontraba en medio del caos, con su madre frente a él. La revelación de su presencia era como un balde de agua fría en medio de un incendio descontrolado. «¿Por qué no me dijiste que estabas viva?». La pregunta salió de su boca casi como un grito, un eco de incredulidad que se perdió entre los gritos y el bullicio del bar. «Porque no podía. Estás en peligro, Jorge. Nadie puede saberlo», dijo ella, sus ojos brillando con una mezcla de miedo y determinación. Su voz, aunque suave, tenía la fuerza de 1000 tormentas. Pero las palabras de su madre resonaban vacías en su mente, llenas de secretos que no se alineaban con la surrealista realidad en la que estaba atrapado.
Antes de que pudiera procesar sus palabras, una nueva conmoción rompió el aire. La entrada del bar se iluminó con las luces azules y rojas de los coches de policía, iluminando el rostro de su hermano, que aún estaba a la vista, temblando con su arma en mano. La atmósfera se cargó de tensión. El tiempo pareció detenerse. La gente comenzó a gritar. Algunos se arrodillaban, otros corrían. Todo era un caos. ¿Cómo se había llegado a esto? Jorge, ven conmigo, ahora, insistió su madre, tirando de su brazo. Pero algo en su voluntad se quebró. No, espera, ¿qué está pasando?, preguntó Jorge, sintiéndose atrapado entre dos mundos. Justo cuando la confusión alcanzaba su punto máximo, de repente se escuchó un grito desgarrador. ¡Es una emboscada! ¡Corran! La voz provenía del exterior, acentuando el pánico en su interior. Un grupo de hombres con chaquetas oscuras irrumpió en el bar, empujando a la multitud. El terror se apoderó del lugar. Alguien empujó a su madre, haciéndola caer. Jorge sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¡Mamá!, gritó, pero su voz se perdió en el gimnasio del desorden. Cuando finalmente salió de su trance, vio a su hermano, todavía en la mira de los hombres. «Johan, ¿qué hiciste?» «No soy yo, es por papá», respondió. Su voz era un lamento desgarrador que atravesó el aire como una flecha. Jorge sintió que su mundo se giraba. Sus recuerdos de infancia, las risas, las promesas, se mezclaban dolorosamente con esta nueva revelación. Lo que crees que sabes es una mentira. Todo está conectado, Jorge. El caos estallaba a su alrededor mientras los hombres armados comenzaban a disparar al aire. Un aviso. Cada bala resonaba como un eco sepulcral. La gente se agachaba y el bar se llenaba de gritos y desesperación. Jorge intentaba mantenerse en pie, pero el sudor le caía por la frente y el eco de los disparos resonaba en sus oídos. De repente, en medio del desorden, una figura encapuchada apareció detrás de él. Era un hombre con una inclinación peligrosa. Su mirada abrasadora estableció contacto con Jorge. «Tú no deberías estar aquí», exclamó, mientras sacó un dispositivo que parecía un detonador. Jorge sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. «¿Qué es esto?», balbuceó, su corazón latiendo como un tambor descontrolado. El hombre acercó el dispositivo a su rostro, y la multitud separó sus cabezas con miradas de terror. «Tu madre no te dirá la verdad sobre tu padre, pero yo lo haré». Con cada palabra, la tensión aumentaba. Sin previo aviso, el dispositivo emitió un pitido ensordecedor y un destello brillante llenó el bar. Todo se volvió un caos. En un instante, Jorge sintió que el mundo alrededor de él se desvanecía. Las respuestas que había buscado nunca se habían acercado a lo que se estaba revelando. En su mente quedó atrapada una sola idea, incapaz de despejarse. ¿Quién era realmente su padre? ¿Qué poder oscuro lo había arrastrado a esta red de mentiras y traiciones? Con el eco del estallido todavía en sus oídos, la escena se desdibujó a su alrededor. Un segundo antes había sido un chico con sueños, y ahora era parte de un juego mortal en un tablero cubierto de sangre. ¿Lograría descubrir la verdad antes de que fuera demasiado tarde? Una pregunta que se mezclaba con el miedo en su pecho. ¿Podría aún salvar a su familia? Después de todo lo que había sido desvelado, la incertidumbre lo invadía, y Jorge sintió que el abismo lo tragaba, mientras el caos se alzaba a su alrededor, dejando una única pregunta latente.
¿Quién estaba realmente al mando de su destino? Jorge Paulo Lemann se encontraba en medio del caos, con su madre frente a él. La revelación de su presencia era como un balde de agua fría en medio de un incendio descontrolado. ¿Por qué no me dijiste que estabas viva? La pregunta salió de su boca, casi como un grito. Un eco de incredulidad que se perdió entre los gritos y el bullicio del bar. ¿Por qué no? ¡Podía! Estás en peligro, Jorge. Nadie puede saberlo, dijo ella, sus ojos brillando con una mezcla de miedo y determinación. Su voz, aunque suave, tenía la fuerza de 1000 tormentas. Pero las palabras de su madre resonaban vacías en su mente, llenas de secretos que no se alineaban con la surrealista realidad en la que estaba atrapado. Antes de que pudiera procesar sus palabras, una nueva conmoción rompió el aire. La entrada del bar se iluminó con las luces azules y rojas de los coches de policía, iluminando el rostro de su hermano, que aún estaba a la vista, temblando con su arma en mano. La atmósfera se cargó de tensión. El tiempo pareció detenerse. La gente comenzó a gritar. Algunos se arrodillaban. Otros corrían. Todo era un caos. ¿Cómo se había llegado a esto? Jorge, ven conmigo, ahora, insistió su madre, tirándole su brazo. Pero algo en su voluntad se quebró. No, espera, ¿qué está pasando?, preguntó Jorge, sintiéndose atrapado entre dos mundos. Justo cuando la confusión alcanzaba su punto máximo, de repente se escuchó un grito desgarrador. ¡Es una emboscada! ¡Corran! La voz provenía del exterior, acentuando el pánico en su interior. Un grupo de hombres con chaquetas oscuras irrumpió en el bar, empujando a la multitud. El terror se apoderó del lugar. Alguien empujó a su madre, haciéndola caer. Jorge sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¡Mamá!, gritó, pero su voz se perdió en el gimnasio del desorden. Cuando finalmente salió de su trance, vio a su hermano, todavía en la mira de los hombres. Joan, ¿qué hiciste? No soy yo, es por papá, respondió. Su voz era un lamento desgarrador que atravesó el aire como una flecha. Jorge sintió que su mundo se giraba. Sus recuerdos de infancia, las risas, las promesas, se mezclaban dolorosamente con esta nueva revelación. Lo que crees que sabes es una mentira. Todo está conectado, Jorge. El caos estallaba a su alrededor, mientras los hombres armados comenzaban a disparar al aire. Un aviso. Cada bala resonaba como un eco sepulcral. La gente se agachaba y el bar se llenaba de gritos y desesperación. Jorge intentaba mantenerse en pie, pero el sudor le caía por la frente y el eco de los disparos resonaba en sus oídos. De repente, en medio del desorden, una figura encapuchada apareció detrás de él. Era un hombre con una inclinación peligrosa. Su mirada abrasadora estableció contacto con Jorge. «Tú no deberías estar aquí», exclamó, mientras sacó un dispositivo que parecía un detonador. Jorge sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. «¿Qué es esto?», balbuceó, su corazón latiendo como un tambor descontrolado. El hombre acercó el dispositivo a su rostro, y la multitud separó sus cabezas con miradas de terror. «Tu madre no te dirá la verdad sobre tu padre. Die didst 1000 doubts of bad luck. Dyke, by my name, certeramente trabajadores, me dijo, doubt of cream. Pero yo lo haré». Con cada palabra la tensión aumentaba. Sin previo aviso, el dispositivo emitió un pitido ensordecedor y un destello brillante llenó el bar.
Todo se volvió un caos. En un instante Jorge sintió que el mundo alrededor de él se desvanecía. Las respuestas que había buscado nunca se habían acercado a lo que se estaba revelando. En su mente quedó atrapada una sola idea, incapaz de despejarse. ¿Quién era realmente su padre? ¿Qué poder oscuro lo había arrastrado a esta red de mentiras y traiciones? Con el eco del estallido todavía en sus oídos, la escena se desdibujó a su alrededor. Un segundo antes había sido un chico con sueños. Y ahora era parte de un juego mortal en un tablero cubierto de sangre. ¿Lograría descubrir la verdad antes de que fuera demasiado tarde? Una pregunta que se mezclaba con el miedo en su pecho. ¿Podría aún salvar a su familia después de todo lo que había sido desvelado? La incertidumbre lo invadía, y la pregunta quedó en el aire. ¿Quién estaba realmente al mando de su destino?